Vamos a comenzar con el curso de aislamiento sísmico en edificaciones hospitalarias. Bueno, este curso comprende también 6 sesiones, desde la sesión 1 hasta la 6. Desde la sesión 1 vamos a comenzar, que es, bueno, acá sería la sesión 1, comprende toda la parte introductoria a lo que es el aislamiento sísmico. Pero también cuando hablamos del aislamiento sísmico, también hablamos de lo que es el diseño sismo resistente, porque una estructura que es con base aislada también pasa por un diseño sismo resistente. Inclusive nuestra normativa, la E030 y la E031, que es de aislamiento sísmico, nos habla que ambas normativas van de la mano. Luego de la parte introductoria de esta sesión, en la sesión número 2 pasaremos a verificar o a interpretar las normativas, en este caso principal para lo que es el análisis eh, con aislamiento sísmico, la norma EIRO 31 de aislamiento sísmico. Y bueno, adicionalmente también veremos la norma 030, la norma 020 y algunas otras normativas americanas que va a ser necesario. Aparte también los catálogos que nos sirven para realizar el diseño del sistema de aislamiento sísmico. En la sesión número 3 veremos acerca del diseño del sistema de aislamiento sísmico. En este caso sería para dispositivos denominados como HDRB. Estos son dispositivos de alto amortiguamiento. Son dispositivos a base de caucho, pero bueno, en esta sesión veremos qué componentes tiene, qué propiedades tiene, cuáles son sus características y todo eso. En la sesión número 4 veremos lo que es el modelado de la edificación en etapas con aislamiento sísmico. En este caso, como ya tenemos una estructura que ya está con base fija, ya pasó por la norma E030 de diseño sismo resistente, y en este caso ya adicionaremos todo lo que nos dice la norma, que es el nivel de base, lo que es los capiteles, los pedestales y todo eso. Y bueno, adicionalmente modelaremos también el dispositivo que previamente vamos a hacer el cálculo. Una vez ya hecho todo el modelamiento, tanto lo que es el nivel de base, los aisladores, también pasaremos a realizar el análisis dinámico con un sismo máximo considerado. La norma nos indica que debemos hacer dos tipos de análisis, que es el análisis dinámico, modal espectral y el análisis tiempo-historia. En este caso, con el análisis dinámico, la norma nos indica que se hace con R igual a 1 para toda la superestructura y para la superestructura se realiza con R igual a 2. Y bueno, la sesión 6 estaremos culminando con el análisis tiempo-historia. En este caso, seleccionaremos unos registros sísmicos y esos registros sísmicos pasaremos por el software Seismosignal y pasaremos también por el software Seismomatch para realizar el filtrado y también el escalado a un espectro objetivo. Una vez ya escalado ese espectro a un espectro objetivo, nosotros aplicaremos también a la estructura. Una vez ya aplicado los sismos, verificaremos en la estructura cuánto por ciento del sismo estarían absorbiendo lo que es el sistema de aislamiento sísmico. Es decir, verificaremos lo que es el balance energético. También verificaremos los diagramas de histéresis en este caso, de los dispositivos. Y bueno, de esa manera estaremos culminando la sesión número 6. Luego ya se pasaría a lo que es el diseño en concreto armado, ¿no? Pero prácticamente el curso comprende todo lo que es el análisis sísmico, hasta el análisis tiempo-historia. Bueno, entonces estaremos comenzando con la sesión número 1, que es Introducción al diseño con aislamiento sísmico. Esta sesión yo lo he dividido en 3 partes. Primero comenzaremos con una pequeña introducción a los sismos. Luego también hablaremos del diseño sismo resistente. Y bueno, finalizamos con el aislamiento sísmico.
Con respecto a los sismos y diseño sismo resistente, en un curso anterior que hemos dictado de diseño sismo resistente de edificaciones, hemos hablado bastante de los sismos. También hemos hablado, o es decir, hemos realizado un diseño sismo resistente y en este caso más nos enfocaremos a lo que es el aislamiento sísmico. Bien, entonces comenzamos con una pequeña introducción a los sismos. Nosotros, los que diseñamos para sismo, es importante comprender cómo se genera un sismo, dónde se genera un sismo, hace cuánto se ha generado un sismo grande o digamos de grandes magnitudes. Es importante conocer todo sobre sismos, porque no habría estos cursos de diseño sísmico, no habría la norma E030 ni la norma E031 si no existieran los sismos. Prácticamente tu estructura lo estarías diseñando para su peso propio, solamente para que soporte su peso propio. En este caso, como tenemos sismos, bueno, ya se genera toda una teoría, ¿no? Ya prácticamente toda la norma E030, la E031 y las normativas americanas también nos hablan de los sismos. Por eso es importante conocer las características y conocer también cómo o de dónde o cuándo se generan estos sismos, ya que estos sismos nosotros lo denominamos como fuerzas horizontales que atacan a la estructura. Entonces comenzamos con los sismos, una pequeña introducción a los sismos, conceptos básicos y definiciones. Según los estudios que se han realizado, nos indican que un sismo, o también conocido como un terremoto, es un fenómeno en el que se libera repentinamente energía acumulada. Es decir, esta energía acumulada es, digamos, de las placas tectónicas, bueno, a nivel, en este caso a nivel, eh, en lo que es Latinoamérica, tenemos dos placas, que sería la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y producto de ambas placas tectónicas ocurren los sismos. Por ejemplo, acá nos dice, esto causa vibraciones y movimientos en la Tierra, conocidos como ondas sísmicas. Los sismos son causados por el movimiento de las placas tectónicas y ocurren a lo largo de las fallas geológicas. En lugar de origen del sismo se llama hipocentro. Por ejemplo, en este caso, el hipocentro sería donde se genera el sismo y desde acá el sismo generan las ondas sísmicas y estas ondas llegan al epicentro. Nosotros cuando escuchamos las noticias a veces dicen, se generó un sismo en tal lugar, el epicentro es en tal lugar. Entonces nos están indicando la parte superficial, donde se genera en sí el sismo por producto de las placas, es en el hipocentro, o bueno, algunos lo conocen también como foco. El lugar de origen bueno, ya indicamos que es el hipocentro, mientras que el punto o en la superficie directamente sobre él se llama epicentro, como nos indica acá. Los sismos pueden tener diferentes magnitudes e intensidades. Bueno, eso ya lo sabemos, también depende de la profundidad, también causando daños a estructuras y presentando riesgos adicionales como deslizamientos de tierra o tsunamis. Bien, prácticamente eso es un sismo. Se generó a producto de las placas tectónicas, genera ondas sísmicas y el lugar donde se genera se llama hipocentro o foco y el lugar directamente, digamos, paralelo a este foco, la parte superficial sería el epicentro. Como vemos acá, tenemos el cinturón de fuego, es toda esa parte, ¿no? Si vemos aquí a nivel ya de los otros continentes también, Asia, América del Norte, América del Sur.
Toda esta parte es conocido como el cinturón del fuego y es por aquí donde se genera más sismo. Por ejemplo, en este caso en América del Sur tenemos, por acá estaría Perú y por aquí estaría Chile. Perú y Chile son países bastante propensos a los sismos. Por ejemplo, el sismo de Chile, que fue en el 2010, bueno, ocurrió en el año 2010 y dejó bastantes fallecidos. Y desde entonces en Chile ya se desarrollan más tecnologías, en este caso para la protección sísmica. Sismos ocurridos a nivel nacional, por ejemplo, a nivel nacional o internacional. En este caso, el que les acabo de comentar, el de Chile, del año 1960, y también el terremoto de Sumatra en Andaman, en Indonesia, en el año 2004, en Japón del 2011, en Indonesia del 2018. Son sismos que causaron bastante daño a las estructuras y en este caso, estos sismos pues no son sismos comunes que tenemos, por ejemplo, en Perú un sismo de 4.5, 5.5 o 5.1 grados. Es bastante, no es tan fuerte comparado con estos sismos que han ocurrido en estos años. Entonces, desde entonces, por ejemplo, acá en Chile, desde 1960, en Perú también tenemos, que es desde 1746, tenemos otro sismo de 1868, un sismo que ocurrió en el año 1970 en Ancash y en Pisco, que fue en el 2007. Estos sismos sí son sismos que han dejado bastante daño en las estructuras, también han dejado personas fallecidas. Desde entonces hasta la actualidad, que estamos ya en el 2024, no se ha registrado todavía sismos de estas magnitudes. Por ejemplo, acá en el año 1970, muerte, dice, nos indica que hubo alrededor de 70.000 personas fallecidas. Entonces, desde estos años hasta la actualidad ya han pasado más de 50, 60 años y según algunos científicos americanos nos dicen que toda la energía desde estos años se va acumulando, año tras año se va acumulando y bueno, nos espera un sismo de grandes magnitudes como en estos años. A eso muchos lo denominan como el silencio sísmico. Bueno, aquí algunas fotografías de los sismos que han pasado en esos años, en Lima, en Callao, en Arequipa, en Ancash también, esto es en la provincia de Yungay, este es en Pisco, también estructuras que han quedado bastante dañadas. Por ejemplo, aquí de estos sismos y también de lo que nos ha dejado, podemos decir que estos o estas estructuras que han sido diseñadas a base de la norma E030, diseño sismo resistente, podemos concluir que no una estructura de concreto armado, como vemos aquí, columnas y vigas, eh, fierro, es decir, concreto armado, no soporta un sismo de gran magnitud, como del año 2007, de 1970. Entonces, por eso es que salen nuevas metodologías de diseño. Uno de ellos, que es el aislamiento sísmico, también hay sistemas de protección sísmico que son los disipadores de fluido viscoso, también está la masa sintonizada. Hay diferentes metodologías. Prácticamente, si se aplicara estas metodologías en estas edificaciones, quizás no quedarían de esta manera porque ya han sido comprobadas que los sistemas de aislamiento sísmico eh, protegen, protegen a la estructura casi en su totalidad. ¿Cómo se originan los sismos? Bueno, eso ya hemos indicado, se genera a producto de de las placas tectónicas, que es la placa de Nazca, la placa sudamericana, y es en este punto donde se genera a producto del choque o el roce, y eso genera ondas sísmicas.
como vemos acá. Y bueno, en este caso, este sismo o estas ondas sísmicas también tienen, digamos, nombres. Hay varios tipos de ondas. No es que viene esta placa, viene esta otra placa y se genera un choque acá y se genera ondas. Sino la sismología también estudia este sismo y define también diferentes tipos de ondas sísmicas. Algunos son más perjudiciales, otros son leves. Y por ejemplo, aquí tenemos tipos de ondas sísmicas. Tenemos las ondas primarias, las ondas secundarias y las ondas R y las ondas L. Estos son ondas Rayleigh y las ondas Low. Como su propio nombre lo dice, son ondas primarias, son las ondas que cuando se genera un sismo son los que llegan primero. Y estas ondas nos dicen que son ondas de compresión, son ondas pequeñas que no se siente mucho, pero digamos al inicio como que se escucha un sonido. Y estas ondas secundarias son las ondas que tienen, digamos, periodos largos y esta amplitud que es más largo. Y estos son ondas transversales. Estos son las ondas que, digamos, que perjudican más a la estructura. Y estas ondas que son R y L son superficiales, no afectan mucho a la estructura, como nos indica acá. Las ondas P son las ondas primarias o compresionales. Estas ondas internas, que es el P y el S, primarias y secundarias, y las ondas R y L. Ya sabemos por qué se genera este sismo en el hipocentro o en el foco, y esto pues va a liberar estas ondas. Cuatro tipos de ondas. Aquí tenemos ondas superficiales, las ondas Rayleigh, las ondas Low. Impacto de los sismos en las edificaciones. Al generarse este sismo y generar este tipo de ondas, ya sabemos que estas ondas van a dejar un daño a la estructura, como vemos acá, daños estructurales. Pueden causar daños en la estructura de los edificios, como grietas en las paredes, columnas o vigas, como vemos aquí. Y estos daños también van a depender de cómo lo diseñas. El sismo puede venir, pues, tu estructura puede estar así como está, pero si tú le adicionas una buena rigidez a la estructura, le adicionas también una buena estructuración y también controlas lo que son las irregularidades estructurales, puede ser que el sismo viene, pero pues ya dependerá de ti si afecta bastante o quedaría pues casi tal cual como estaba. Entonces, en este caso, una buena estructuración, una buena distribución de rigideces a la estructura, pues evitarían estos daños. Por ejemplo, aquí se tiene una estructura, columnas, y desde este nivel para arriba se tienen muros. ¿Qué podría haber pasado acá o qué tipo de irregularidad podemos apreciar acá? Esto lo hemos tocado varias veces en el curso anterior que hemos dictado de diseño sismo resistente. Por ejemplo, en este caso, en el primer nivel no se tiene muros en esta parte, no hay muros. Por lo tanto, esta estructura estaría bastante frágil en el primer nivel y en el segundo nivel tiene bastante rigidez por tema de muros. Y por eso podría ser o podría haber pasado este tipo de fallas, por tema de rigideces y también resistencia. Y todo eso nosotros, cuando hacemos un análisis sísmico, tenemos que evaluar todas las irregularidades que podría presentar la estructura. Podríamos evitar estos de acá también si hacemos una buena estructuración, hacemos un buen predimensionamiento de los elementos estructurales. O sea, todo esto se podría reducir. No digo que todo esto quedaría tal cual, pero podríamos reducir estos daños si es que nosotros hacemos o cumplimos con lo que nos indica la norma.
tecnología para la detección y monitoreo de los sismos. En este caso, lo que es acerca de los sismos, bueno, por lo menos a nivel nacional en Perú ya existen varias provincias, varias regiones donde se ha colocado este tipo de dispositivos que permiten que se registre un sismo. Cuando pasa un sismo, estos equipos registran la aceleración que se genera. Por ejemplo, esto se le denomina como acelerógrafos. Son instrumentos utilizados para medir la aceleración del suelo durante un evento sísmico. En este caso, como dice acá, es a la aceleración, no registra fuerza. Por ejemplo, digamos que este es un parque y este dispositivo está por acá y se genera un sismo por acá. Este sismo lo que va a hacer es generar ondas sísmicas que llegan hasta, inclusive podría pasar de acá, ¿no? Entonces, esta aceleración que genera este sismo va a quedar registrado en este dispositivo. Y bueno, estos registros que nos proporcionan, nosotros ya lo podríamos utilizar para un análisis tiempo-historia. Bueno, otros equipos también están los sismógrafos, también son instrumentos diseñados para registrar y medir las vibraciones del suelo causadas por los sismos. También están los acelerómetros, están, bueno, sismógrafos y acelerómetros. También son dispositivos que sirven para medir la aceleración del suelo durante un terremoto. También se preguntarán, ¿un sismo es solamente generado por las placas tectónicas? Ya indicamos que un sismo es generado a producto de la placa tectónica de Nazca y la placa sudamericana, donde en este punto se genera el choque o el roce y generan las ondas sísmicas. Pero muy aparte de la placa tectónica, ya sea de Nazca y Sudamericana, hay otra manera de poder generar un sismo. Por ejemplo, en este caso, sismicidad inducida por las actividades humanas. Es decir, un ser humano podría generar un sismo. ¿Cómo? Por ejemplo, con la extracción de petróleo y gas nos indica que puede involucrar técnicas como fracturación hidráulica y la inyección de agua a alta presión en el subsuelo, como nos indica en este caso. Estas actividades pueden aumentar la presión en las capas de roca y desencadenar sismos. Es decir, no solamente por las placas tectónicas se genera un sismo, también podría ser inducida por actividades humanas. Muy aparte de lo que es extracción de petróleo, ¿qué más podría ser? En la minería, por ejemplo, nos dice que la extracción de minerales como la minería subterránea o a cielo abierto, como es en este caso, puede generar sismicidad inducida. La excavación de grandes volúmenes de roca y la manipulación de los niveles de agua subterránea pueden alterar las tensiones en el subsuelo y desencadenar sismos. Esto también podría generar sismos, lo que es la minería. Y también lo que es pruebas nucleares. Por ejemplo, cuando se hacen pruebas de bombas atómicas, se colocan este tipo de bombas y se explotan. Y eso también podría generar ondas sísmicas. Bien, entonces, para concluir con respecto a los sismos son generados principalmente por las placas tectónicas. Son los que mayormente hacen bastante daño a las estructuras. Estos sismos inducidos por la actividad humana son leves, digamos que no es que podría generar un sismo esta minería, pero no podría llegar muy, muy lejos, ¿no? Sería pues unos 2
2, 3, 4 kilómetros, pero no serían como las placas tectónicas. Mapas de peligrosidad sísmica. Anteriormente en la norma E030, me parece que del 2016, teníamos mapas o mapa en esta configuración. Solamente teníamos zona 1, zona 2 y zona 3. Y actualmente ya en la normativa E030 tenemos cuatro zonas. Zona 1, 2, 3 y la zona 4. Eso debido a que en esta zona, digamos acá en esta zona 2, se ha tenido sismos, bueno, nos ha dejado algunos sismos que han ocurrido, que un tiempo se produjo un sismo en esta parte. Y bueno, se decía que en esta parte pues no se tenía sismos de grandes magnitudes porque estaba más alejado de, digamos, de este cinturón de fuego, está bastante alejado. Por eso esto se le denomina como zona 2 y por eso pues es en esta parte, como en ese tiempo me parece que fue en el año 2016 o 17 cuando se produjo este sismo, y desde entonces se actualizó este mapa y ya esta zona 2 ya se ha dividido en dos partes. Zona, zona 3 pasó a ser zona 4 y zona 2 pasó a ser zona 2 y 3. Prácticamente eso sería con respecto a los sismos. Pasaríamos a ver lo que es diseño sismo resistente. En este caso, la norma E030 nos habla de lo que es el diseño sismo resistente, y en uno de sus capítulos nos habla de la filosofía de diseño sismo resistente. Nos indica lo siguiente, que según la norma E030 es, primero, es evitar la pérdida de vidas humanas. Segundo, es asegurar la continuidad de los servicios básicos. Y tercero, que es minimizar los daños a la propiedad. Prácticamente, si tú vas a diseñar una estructura sismo resistente, tendrías que cumplir estos tres parámetros o estas tres filosofías. Evitar la pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Un ejemplo, eh, digamos que estás en una estructura de 10 niveles y se genera un sismo. Según esta norma, la E030, según la filosofía, esta edificación o esta estructura de 10, 15 o 2, 3 niveles tendría que soportar un primer sismo, las ondas P, digamos, las ondas primarias, hasta que esta persona que está en el último nivel pueda evacuar y colocarse en una zona segura. Eso sería evitar pérdida de vidas humanas. Cumples eso, estarías cumpliendo con la norma E030. Asegurar también la continuidad de los servicios básicos. Si esto, por ejemplo, fuera una clínica, aquí pues va a haber respiradores que van a estar conectados a la energía eléctrica. También va a haber pacientes que van a estar conectados a diferentes equipos, y por lo tanto es asegurar también la continuidad de los servicios básicos. Uno de ellos sería la energía eléctrica y el otro pues principal, que es el agua, y minimizar los daños a la propiedad. En este caso, si bien un sismo podría atacar a tu estructura, pero estos daños deben ser leves, o sea, deben ser daños mínimos. Si, bueno, tienes una columna o muros estructurales, debería presentar daños mínimos. Eso prácticamente es el diseño sismo resistente o la filosofía de diseño sismo resistente. Pero no siempre ha sido así. Si tú haces un diseño sismo resistente, te decía la filosofía, daños mínimos. Y acá se ha obtenido daños mínimos,
Obviamente que no, porque esta estructura ya no sirve, ¿no? Se tendría que demoler todo, retirar y construir nuevamente. Y acá también tenemos otra estructura. Esto pasó en el año 2016 en Ecuador, donde también esta estructura, si vemos toda la parte de arriba, desde la mitad para arriba, se mantiene tal cual y de la mitad para abajo también. Solamente este nivel ha colapsado. Pero eso ya, o sea, en este caso, si tú quieres reparar solamente este nivel, pues quedaría, no quedaría eh, tal cual, ¿no? Como se ha construido. En este caso, lo más adecuado sería retirar todo y construir nuevamente. Lo mismo también vemos en este caso, una estructura también diseño sismo resistente que prácticamente ha terminado colapsando. Entonces, con estas imágenes o con estas digamos, con los sismos que han ocurrido en estos años y en estos lugares, podemos concluir que una estructura o un diseño sismo resistente no es como indica la norma o no es como nos pide su filosofía, que es daños mínimos y continuidad también de los servicios básicos, porque aquí los hechos nos demuestran que una estructura con base fija no es del todo seguro. Eh, También parámetros para un diseño sismo resistente. En este caso, esto hemos hablado bastante en el curso anterior. Estos son algunos parámetros que nosotros seleccionamos prácticamente para realizar el diseño sismo resistente, ¿no? Si tú vas a hacer un diseño en esta zona, ya sea zona 4, zona 3, 2 o 1, dependiendo en qué zona vas a diseñar, seleccionas este parámetro de zona. Y también dependiendo para qué uso vas a diseñar la estructura, defines acá este factor de uso. Luego también lo que es el perfil de suelo. Esto ya dependería de un estudio de suelos. Te indicarán si el suelo es un S1, es un S2, un S3 y dependiendo al tipo de suelo que tengas, estarías definiendo tu factor de suelo. Y este factor de amplificación sísmica, eso dependería también de la configuración que le des a la estructura, de cuántos niveles va a ser tu estructura, si le vas a colocar muros de concreto armado o solamente va a ser columnas, eso depende bastante de la configuración estructural que le das, porque este factor de amplificación sísmica nosotros lo calculamos con el periodo de la estructura. Y este R también va a depender del tipo de sistema estructural que tú le des al momento de hacer tu estructuración. Podría ser albañilería, podría ser aporticada, podría ser un sistema dual o podría ser también un sistema de muros estructurales. También tenemos muros de ductilidad limitada. Eso ya dependerá de qué configuración estructural tú le estés dando a la estructura, ¿no? Luego también el peso de la estructura, realizamos un metrado de cargas y amplificamos de acuerdo a lo que nos indica la norma y de acuerdo al uso que estamos definiendo la estructura. Esos son prácticamente algunos parámetros. Se utiliza también en la norma 030 para hacer un diseño sismo resistente y también utilizamos estos mismos parámetros. Bueno, algunos parámetros que cambian ya según la norma E031, por ejemplo, este factor de amplificación sísmica, según la norma E030 se calcula diferente, pero según la norma E031 ya es un poco diferente. Es algo parecido, pero no es exactamente igual. Con respecto al análisis estático y el análisis dinámico, en el curso anterior hemos hablado bastante, hemos hecho también el análisis estático y y el análisis dinámico. En este caso, un análisis estático solamente se realiza cuando te encuentras en la zona 1 y si tu estructura es menor a 15, menor o igual a 15 metros.
y también nos da algunos parámetros más. Si tú cumples con eso, simplemente estarías realizando el análisis estático y presentando tu memoria de cálculo. Pero si tú no cumples o tu estructura no va a estar en zona 1, sino va a estar en zona 2, 3 o 4, sí o sí tendrías que pasar a desarrollar el análisis dinámico. ¿En qué consiste el análisis dinámico? En este caso consiste en armar un espectro, en este caso de esta manera, y este espectro nosotros inducimos como si fuera una aceleración. Y esta aceleración actúa en el centro de masa de cada nivel y eso genera un desplazamiento y con esos desplazamientos obtenemos las derivas. Eso prácticamente es el análisis dinámico, modal dinámico, modal espectral. Con un análisis dinámico obtendremos también los periodos y los modos de vibración de la estructura. Un espectro de diseño, por ejemplo, en este caso, de color verde es para un diseño con base fija. Es decir, si tú ves o si tú comparas este gráfico con este otro gráfico, en este caso, un sismo dinámico que está por debajo de 0.5, en este caso G, 0.5 G, digamos, es bastante leve. Tú, una estructura con base fija, solo lo diseñas con este sismo dinámico, con el de verde. Tú aplicas esto a la estructura y esto te va a generar desplazamientos y todos los parámetros que tenemos que hacer el control. Pero cuando tú vas a diseñar una estructura con aislamiento sísmico, ya no vas a diseñar con el de verde, sino vas a diseñar con estos dos, que son mucho mayores. Es un sismo máximo considerado. En este caso, este sismo dinámico se multiplica por 1.5 y bueno, lo que es el sismo dinámico. Entonces, tú cuando vas a diseñar una estructura con aislamiento sísmico, ya no va a ser para un sismo leve, sino es un sismo mucho mayor que podría ser 2 o 3 veces más que el sismo dinámico. Algunos parámetros a evaluar en un diseño sismo resistente. Prácticamente, bueno, principal serían las derivas. Una vez que ya diseñaste, ya aplicaste tus cargas, ya prácticamente ya está toda la estructura, ya está modelado, ya está según la norma 020 y aplicaste las cargas. Es decir, ya está todo ok. ¿Y qué vas a verificar o qué vas a controlar? Son las derivas, lo que es masa participativa. Aceleración de entrepiso no te dice la norma, tampoco la norma es 031. A pesar que es, bueno, con aislamiento sísmico y se debería controlar lo que es aceleraciones de entrepiso, la norma es 031, no te da parámetros o no te dice tu aceleración debe ser de tanto a tanto. Esto es como mínimo y este es como máximo. No te dice. Si tú quieres corroborar o si tú quieres, digamos, hacer una verificación de aceleración de entrepiso, tú tienes que ir a normativas americanas y de acuerdo a lo que indican ellos, pues podrías realizar este control. Pero principal son las derivas, periodos, masa participativa y lo que es cortantes y desplazamientos ya quedaría a tu criterio. Una estructura con base fija va a ser imposible que si esta estructura de 5 niveles, pues llegue a tener unos 30, 40 centímetros de desplazamiento acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese criterio, podrías también corroborar si tu desplazamiento está dentro de lo permitido y también tus cortantes.